Bueno, vamos a comprender qué es una resistencia y para qué sirve más que todo para la electrónica, ¿no? Tendiéndonos para ese lado. Bueno, por definición, en electrónica la resistencia es un componente en un circuito que dificulta el avance de corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Cómo comprendemos esto? Es muy fácil. Por ejemplo, tenemos una resistencia. ¿Ok? Si, por ejemplo, aquí va la corriente eléctrica, lo que hace la resistencia es que se opone a esta corriente para el sentido contrario. Se opone y solo deja pasar cierta cantidad. ¿Ok? Solo deja pasar cierta cantidad. Entonces, ese es el concepto de la resistencia. Como su nombre mismo lo dice, es una dificultad, ¿no? Tiende a resistirse ante una corriente que pasa por él. Algo muy importante que hay que recordar para resolver ejercicios, circuitos, crear algunos circuitos de repente, es la ley de Ohm. Es la ley que está aquí. ¿Okay? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces, muy fácil, ¿no? Si por ejemplo tenemos una fuente de alimentación, ¿okay? Aquí lo voy a dibujar, una fuente de alimentación. Esta es una fuente, ¿ok? Se dibuja así. Y esta es una resistencia. Entonces tenemos una fuente de alimentación y una resistencia en serie. Aquí esta es una fuente y esta es una resistencia. Listo. Si tenemos una fuente y una resistencia, le vamos a poner valores. Digamos que la fuente sea de 5 voltios, como comúnmente es, y la resistencia sea de 200 ohmios. Ok, 200 ohmios. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces decimos 5 voltios es igual a intensidad, que no sabemos, por 200. Ok, por 200. 5 voltios sobre 200 es igual a la intensidad, que esto se mide en amperios, ¿no? Digo, en ohmios. La intensidad es en amperios. Ok, vamos a aclarar eso también. El voltaje, aquí, el voltaje es en voltios. La intensidad es en amperios. Y la resistencia es en ohmios. Listo. Bueno, seguimos resolviendo el ejercicio. Ok. Entonces sacamos, ¿no?, la cuenta entre. Ok, sacamos la cuenta. 5 entre 200, 0,025. 0,025 amperios es igual a la intensidad. Entonces nuestra respuesta sería esta. Y esto nos va a servir para
hallar la intensidad que hay en este circuito. Ok, la intensidad que hay en este circuito que va en este sentido, ¿no? Acá está el polo positivo y acá está el polo negativo. Ok, entonces también ya sabemos cómo es el símbolo de la resistencia, que es este, ¿no? Este de aquí. Ese es el símbolo de la resistencia. Y esta es la fuente, que su símbolo es así, ¿no? Entonces ya hemos aprendido también el símbolo de la fuente de alimentación y el símbolo de la resistencia. Bueno, para que entendamos mejor este concepto de la resistencia, por ejemplo, aquí tengo un ejercicio. Ok, tengo un ejercicio en la cual lo vamos a ver experimentalmente en la vida real. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de 5 voltios, como ya lo habíamos mostrado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de 5 voltios. Okay. Aquí una resistencia de 7,4K ohmios, de 22K ohmios, y esto de aquí es un LED, ok, un diodo LED, como este que tengo aquí. Es un diodo simple, barato. Esto también es un LED. Ahora ya también sabemos que el símbolo del diodo LED es así. Ok, entonces se supone que la resistencia se opondrá más en este lado del circuito que en este. Entonces, por lógica, tendríamos que este LED de aquí alumbrará más, y este LED de aquí alumbrará menos, porque aquí hay menos resistencia y aquí hay más resistencia porque el valor es más grande, ¿okay? Y aquí el valor es más pequeño. Entonces, como aquí en esta zona hay menos resistencia, el diodo LED va a prender con más intensidad, y como aquí hay más resistencia a la corriente, aquí el diodo LED va a prender con menos intensidad. Bueno, lo veremos en la práctica. Ok. Bueno, aquí tengo una fuente de alimentación de 5 voltios que está conectada al protoboard. Ok, está conectada al protoboard. Lo conectamos a la corriente eléctrica. Es de un cargador, como ya comenté. Bueno, tengo dos jumpers, dos cables. Tengo dos diodos LED de color rojo. Tengo una resistencia que es de 22K y la otra resistencia que es de 4.7K, como lo vimos en el ejercicio. Entonces, se supone que tenemos que armar el ejercicio tal cual lo hemos hecho. Armamos el circuito. El positivo, como pueden ver, el positivo, ok, a la resistencia de 4.7K y un diodo LED hacia el negativo. Listo. Ahora otro por aquí. Hacemos un puente con el jumper y ponemos la resistencia de 22K. Seguidamente ponemos el diodo LED. Al negativo y listo. Podemos ver que en este diodo LED hay más intensidad que esta.
porque aquí la resistencia es de 4.7 y aquí es de 22K y aquí es de 4.7K. Entonces en esta resistencia es donde se opone más a la corriente y es por eso que no tiene muy buena intensidad este diodo LED. En cambio aquí no hay mucha resistencia con respecto a este y por eso es que el diodo LED ilumina con mayor intensidad, como hicimos en nuestro circuito, en nuestro diagrama que tenemos aquí. Ahí podemos ver que podemos ver de que aquí en este LED, en este de aquí, es este, y dijimos que iba a estar con menos intensidad. En cambio este, y dijimos que iba a estar con más intensidad, ok, porque aquí menos oposición y aquí hay más. Aquí tiene una oposición de 22K y aquí tiene una oposición de 4.7K. Entonces la corriente va a ir con mayor fuerza en este lado que en este lado, ok. Y bueno, esa sería la demostración para entender cómo es una resistencia y cuál es el comportamiento de una resistencia. Suscríbanse y denle like.